Vivir en el siglo XXI parece el auge de la civilización, con aire acondicionado central y comodidades modernas. Así que básicamente ya nunca tenemos que mover un dedo excepto para pedir más comida por DoorDash. También existen épocas de la historia olvidadas, llenas de paz, prosperidad y avances culturales. Claro, puede que tengamos la tecnología más avanzada hasta ahora, pero ¿cuál fue realmente la mejor época para estar vivo? ¿Te animarían los beneficios del pasado a usar una máquina del tiempo? Hoy retrocederemos para ver las mejores épocas para vivir en la historia. Pero antes de que hagamos un viaje al pasado, asegúrate de suscribirte a Weird History. Luego baja a los comentarios y dinos de qué otras épocas pasadas quieres saber. Por ahora, deja de vivir en el pasado. Si vivías en Atenas en el siglo V a.C., eras más feliz que un tropos en una tienda de tijeras. Desde el principio, todos los ciudadanos varones tenían los mismos derechos y libertades, fueran ricos o pobres, bien educados o incultos, de clase alta o simples plebeyos, todos los hombres estaban en igualdad de condiciones, con la riqueza distribuida de manera relativamente justa entre la población. Como ciudadano varón de Atenas, podrías convivir un día con el padre de la medicina y al siguiente con el padre de la filosofía en un baño público, por toda la libertad y paz que había por todos lados. En ese tiempo, muchos eruditos acudieron a Atenas, incluyendo a Aristóteles, Platón e Hipócrates, ya sabes, aquellos cuyas ideas se convirtieron en la base de la civilización occidental. Las artes florecían entonces, con teatro, literatura y arquitectura prosperando en la ciudad. Podemos hablar de la comida, frutas, quesos y panes en vino delicioso, que se bebía en cada comida como los atenienses, siendo la bebida más común tras el agua. Si eras hombre, todo era genial. Las mujeres y los esclavos tenían menos suerte. La esclavitud era legal y común en Atenas. Aunque algunos esclavos valorados podían ser tutores o funcionarios, no tenían derechos legales. Las mujeres vivían en una sociedad patriarcal. Aunque algunas podían educarse, se esperaba que se quedaran en casa, cuidaran hijos y entretuvieran a sus esposos. Hoy al menos hubo vino. En el primer siglo de nuestra era, los romanos ya habían luchado con casi todos y conquistado tanto del mundo occidental que ya no quedaba nadie por conquistar. En lugar de llorar como Alejandro, los romanos celebraron un largo periodo de paz llamado Pax Romana. El ejército romano mantuvo las calles seguras y limpió los mares de piratas. Había gobernantes locales con algo de autonomía, pero debían pagar impuestos y jurar lealtad al emperador, quien era muy respetado. Establecieron una gran red comercial y construyeron una carretera enorme por el territorio romano, facilitando viajes e innovación. Eduardo Gibbon afirma que la época más próspera y feliz de la historia fue la Pax Romana, guiados por las manos firmes y amables de 4 emperadores: Nerva, Trajano, Adriano y Antonino. Incluso el tiempo de paz tiene desventajas y la Pax Romana no fue diferente. Los esclavos de esa época eran solo propiedad y no personas, a menudo forzados a luchar en juegos de gladiadores donde animales salvajes los despedazaban ante una multitud emocionada. Aunque no fueras esclavo, la vida era difícil. Literalmente porque estaba tan densamente poblada, Roma era un lugar particularmente apestoso para vivir. El aire olía a cadáveres de animales y agua de alcantarilla. Desagradable pero sin alterar la tranquilidad. Quizá uno se acostumbra al hedor tras generaciones. Tras la tragedia de la peste negra y la pérdida de 1/3 de la población europea, Italia vivió un renacimiento económico, cultural y artístico llamado Renacimiento. Del siglo XIV al XVII era buen momento para sobrevivir a la peste. Aquellos que lograron esquivar una muerte dolorosa pronto aprendieron que los que quedaban podían negociar salarios justos, ahora que había considerablemente menos personas buscando trabajo. Esto hizo que la economía se recuperara y permitió que las artes y la cultura prosperaran absolutamente. Ahora los ricos podían usar su fortuna para ser mecenas de artistas, escritores, arquitectos y científicos. La familia Medici apoyó a Miguel Ángel, Rafael, Donatello, Leonardo da Vinci y Galileo, conocido como la quinta tortuga con telescopio ninja. Estos artistas e innovadores podían trabajar a tiempo completo
ya sin preocuparse por el dinero. Sin embargo, las condiciones solo mejoraron un poco respecto al riesgo de morir por la peste. Durante el Renacimiento, la mayoría de los italianos eran campesinos que apenas sobrevivían. Los ricos y gremios comerciales, que vivían con lujo gracias a la esclavitud, ejercían el poder político. Y si eras mujer, prácticamente no se te permitía hacer nada. En 1100 a.C., el Egipto dinástico sobresalía en ciencia, tecnología, arquitectura, medicina, educación, salud y deportes. En ese tiempo ya había tecnologías conocidas hoy, como plumas, medicinas para la depresión y salud mental, pastillas para el aliento, pasta dental, juegos de mesa y también tenían gatos. A diferencia de otros lugares antiguos, el Egipto dinástico era un buen lugar para las mujeres, ya que hombres y mujeres eran iguales. Las mujeres podían ser sacerdotisas, escribas, doctoras o, si así lo deseaban, señoras de los gatos, llenando sus casas con muchos gatos. En Egipto, la vida después de la muerte era solo una continuación de la vida que ya disfrutaba. Incluso tras la muerte, los egipcios deseaban su vida cotidiana. Quien conoce el antiguo Egipto sabe la gran importancia del trabajo esclavo, sin importar lo bueno que haya sido todo. Los esclavos egipcios solían ser criminales o prisioneros de guerra y recibían poca compasión, pues sus dueños creían que su estatus era predestinado. Entre los siglos XIII y XV, el reino de Malí estaba en la cima del mundo después de adquirir el control de las principales rutas terrestres para el comercio de marfil, sal y esclavos. Fueron uno de los reinos más ricos y poderosos de la Edad Media. En el corazón de Malí, el rey Mansa Musa I fundó la capital Tombuctú, enorme y maravillosa. Tenía grandes bibliotecas, universidades, mezquitas, palacios y más de 200 escuelas. Tombuctú estaba en la desembocadura del río Níger, ideal para la agricultura y con minas de cobre y oro cercanas. ¿Pensarías que un rey tan poderoso gobernaría con mano de hierro o más probablemente con mano bañada en oro? La carta fundacional limitaba su poder y daba derechos iguales a esclavos y mujeres. El mayor problema de este periodo fue lo poco que duró. Tras la muerte de Mansa Musa, surgieron disputas internas y una crisis económica. Técnicamente, el rey era el dueño oficial de todo el oro del país, así que los plebeyos se veían obligados a comerciar con conchas marinas y polvo de oro. Además, hacía mucho calor viviendo en el desierto. Los siglos XV al XV, dos llamados era de la exploración, fueron cuando navegantes buscaron nuevas rutas y aprendieron mucho en el proceso. Siglos antes, los navegantes polinesios colonizaban islas en el Pacífico. Navegantes expertos cruzaron el Pacífico en canoas y descubrieron tierras como Nueva Zelanda y las Islas de Pascua. Seguro ellos también se sorprendieron por esas cabezas gigantes, como nosotros la primera vez. Ya estaban en Hawái antes que cualquiera. Cada isla aportaba nuevos alimentos, plantas y animales a sus familias nativas. Nadie sabe realmente por qué esto se detuvo. Arqueólogos e historiadores creen que los conflictos internos entre jefes por territorio pudieron acabar con la exploración. Bagdad fue el centro cultural más importante del siglo VIII durante la Edad de Oro islámica, volviéndose muy rica por su ubicación en rutas comerciales. Así, el lugar se llenó de parques, bazares, fuentes, mezquitas y escuelas. La Casa de la Sabiduría en Bagdad reunía a las mentes más brillantes del imperio. Judíos, cristianos y musulmanes colaboraron en traducir obras famosas, ampliando el conocimiento en matemáticas, medicina, astronomía, sociología y geografía. El gobierno apoyaba la estructura social y valoraba a sus eruditos, pagándoles sueldos altos como los de Tom Brady. Sin embargo, estas innovaciones tuvieron un costo. En la sociedad abasí había un orden social estricto y se permitía que los no musulmanes practicaran su religión en paz. Siempre serían vistos como ciudadanos de segunda clase, pagaban más impuestos y eran perseguidos fuera de la ciudad. El trabajo esclavo también era común en esa época. Durante el Imperio Inca,
¿No había mejor lugar para establecerse y vivir tu vida que Cusco en el siglo III? Diseñaron la ciudad en forma de puma, lo cual está increíble. Tenía templos de oro y plata y un avanzado sistema de irrigación. El gobierno inca centralizaba el poder, cobraba impuestos en alimentos y trabajo y redistribuía la comida según las necesidades. Arqueólogos han hallado evidencia de medicina avanzada como cirugías cerebrales exitosas. Aunque eran muy progresistas en muchos aspectos, los incas aún maltrataban a un pequeño en esta ocasión. En la forma de unos 10 millones de personas cultivando en los acantilados, estos agricultores no eran nobles, religiosos ni artesanos que prosperaban en la ciudad. La mayor parte de la producción era tomada por el gobierno imperial para redistribuirla y mantener el control. Los hombres adultos debían dar trabajo gratuito, a menudo en proyectos peligrosos como construir templos o mantener puentes colgantes de pasto. Además, estaba el tema de los sacrificios humanos religiosos. No es bueno. La dinastía Song fue la segunda parte de la Edad de Oro de China y también inspiró el nombre de muchas bandas de garaje. En el siglo XI, inventores chinos crearon el papel, la imprenta, la brújula y promovieron el consumo de té. La pólvora también fue inventada durante esta época y se usó para crear fuegos artificiales de celebración, y como vivían en paz bajo un solo emperador, no necesitaban desarrollar armas. La innovación agrícola y el auge de industrias caseras como la fabricación de papel, alfarería y producción de seda permitieron a los ciudadanos mantener seguridad económica. Con la invención de las esclusas, el comercio prosperó al facilitar la distribución eficiente de productos agrícolas. Las ciudades de clase media eran mucho más avanzadas que las europeas en arquitectura y organización, según Marco Polo en su visita a China. Pero dentro de esos muros no todos la pasaban bien. Durante el reinado de Song, las mujeres enfrentaban dificultades, pues los líderes seguían el neoconfucianismo, que veía a la mujer como servidora del hombre. Aquí también es donde la práctica bárbara y dolorosa del vendado de pies se volvió extremadamente popular. Todas las edades de oro tenían los mismos inconvenientes que otras épocas, sin importar lo grandiosas que parecieran. El pasto siempre es más verde al otro lado de la máquina del tiempo. Entonces, ¿qué opinas? ¿En cuál de estas épocas te gustaría vivir? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y ya que estás ahí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra extraña historia.